depende de la ubicación, depende de la gravedad. La ubicación no es lo mismo que se rompa un capilar o un vaso aquí en el dedo a que se rompa una femoral, una rexis en la aorta abdominal, ya ahí fue. ¿Sí? Entonces es bien diferente la ubicación. Pues la gravedad, no es lo mismo un corte transversal que se hace hemostasia por presión, ¿sí? Y empieza todo el proceso interno, a un corte longitudinal en un vaso, ¿no? Que va a ser más difícil, ahí está la gravedad. ¿Qué puede causar una hemorragia? Pues traumas, que generan una rexis en el vaso, endotoxemias, ¿sí? Que van esas toxinas que liberan las bacterias y se unen al endotelio, que lo dañan. Y el endotelio no se toca, entonces usted se sabe, con Wilbrand sale. Trombocitopenia, trombo de plaquetas, citocélulas, penia, disminución plaquetaria. Trastornos del desarrollo de colágeno, porque el colágeno es el que sostiene el endotelio. Si el endotelio no tiene un buen cimiento, ¿qué sucede? Pues la barrera se rompe y sale lo que es el tejido sanguíneo, entonces hay una hemorragia. O una deficiencia de los factores de la coagulación que ustedes ya se están asociando con ellos. ¿Listo? Meta ahí el video para que... Entonces, hemorragia. Características macroscópicas de hemorragia. ¿Será que es difícil? Entonces vamos a ver todo lleno de ¿qué? Sangre. ¿Sí? Entonces vemos aquí. Esto es por warfarina con un anticoagulante. La warfarina es la que se usa, por ejemplo, en los venenos para roedores. Qué pecado, eso es horrible. ¿Cómo van a matar un animal con anticoagulante? Entonces viene acá. Y esto pasó con este paciente, un perro, entonces quedó aquí en lo que es este miembro posterior, la hemorragia. Y resulta que la hemorragia, las características macroscópicas tienen una terminología, ya unos detallitos. ¿Sí? ¿Qué detallitos tiene? Entonces resulta que todas las manchas que uno vea, productos de que hubo una hemorragia subcutánea, se va a llamar, esas manchas se llaman púrpuras. ¿Sí? Púrpura. ¿Se han escuchado púrpura hemorrágica? Y la púrpura significa que hubo una hemorragia subcutánea, pero depende del tamaño, ya va a tener un nombre específico. Por ejemplo, si esto es púrpura, todo esto es púrpura, pero ya estas pequeñitas, que nos gusta ponerles características específicas, ¿sí? Para los detalles macroscópicos. Entonces, si miden, por ejemplo, entre 1 a 2 ml, es que yo todo lo manejo con ml, volumen líquido, milímetros, ¿sí? Que son bien pequeñitas, entonces esas se llaman petequias, ¿sí? Bien pequeñitas, son petequias. Entonces vemos aquí, en esta imagen, que la mayoría son bien pequeñitas, serían petequias, ¿listo? Las más pequeñitas, porque esto es un corazón de vaca, o sea, por eso estaba viendo, el tamaño es grande, ya las más grandes no son petequias, ya tienen otro nombre, ¿sí? Las pequeñitas serían petequias. Entonces son hemorragias multifocales que están en la microcirculación. Estamos viendo que son los vasos más pequeños, puede ser a causa de un sitio. Sí, la hemorragia más grande, las manchas son más grandes, ya estamos hablando de centímetros, de 2 a 3 centímetros, ya no se va a llamar petequia, sino que se va a llamar equimosis. ¿Listo? Equimosis. Ya es la característica de unas hemorragias subcutáneas de mayor tamaño. ¿Sí? Como estamos viendo aquí, observando aquí en esta mucosa peneana. Y aquí a nivel subcutáneo tenemos también equimosis y ¿qué más? Y petequias. ¿Listo? Equimosis y petequias. ¿Listo? Entonces una mezcla. En total todo se llama Púrpura. ¿Listo? Púrpura. Ya si uno le señala que es, ya pues obviamente. Equimosis, petequias, púrpura, hemorragia. Pero si es más grande, ¿sí? Si empiezan a ser más grandes estas áreas y si son contiguas, o sea, sigue un área a la otra, mire como en esta imagen, pues ya no se llama ni petequia ni equimosis, sino que se llama una hemorragia subfusiva. Se extiende, como estamos viendo aquí en esta serosa, el estómago se está extendiendo un área con otra, si es contigua y tiene una variedad de tamaños, pero son más grandes. Entonces una subfusión.
¿Listo? Hemorragia sufusiva o le dice una sufusión. Entonces cuando uno ya sabe que una petequia, ya sabe una hemorragia pequeñita, focal. Una equimosis ya son más grandes y una sufusión ya son áreas así extensas, una contigua a la otra. ¿Listo? Entonces son esos detallitos, características macroscópicas de hemorragia que vamos a observar, ¿sí? Unas a nivel subcutáneo, estas por ejemplo a nivel de la serosa o a nivel de órganos ya que los están rodeando, por ejemplo la capa serosa. Y resulta que ya hemos visto, ¿no? Que cuando ocurre una hemorragia, un rexis, uno lo llama hematoma, ¿no? Pero cuando ocurre un espacio focal confinado, va a generar una característica como si fuera rellenito. Y vamos a, pues ese espacio local y confinado se llena de sangre, sigue llamándose hematoma, pero para clasificarlo en el lugar donde se encuentra se le coloca el prefijo. ¿Sí? Entonces el lugar donde se encuentra en este caso, esta es la oreja, ¿vale? Entonces la oreja de Otto. Entonces Otto, hematoma. Otto, hematoma. ¿Listo? Que es muy común en caninos, son caninos jóvenes. Cuando están jovencitos, que ellos juegan muy brusco, se golpean mucho y terminan siempre con un hematoma. Pero también no es que se den todos, sino que si tienen, por ejemplo, alteraciones nutricionales, no tienen o tienen alguna alteración en las proteínas dentro de la hemostasia, es más fácil que se dé ese hematoma. Profe, y en los, o sea, como hacen, digamos, los boxeadores que, o sea, digamos, ellos drenan eso, pero ellos aún así, cuando lo drenan, siguen, o sea, siguen persistiendo eso y hasta que ya se lo, o sea, ellos lo tienen que dejar. ¿Drenan? ¿Ellos les da hematoma? Sí, claro, tienen las orejas, le dicen orejas de coliflor. No voy a ver el deporte más. Ay, machín, porque no. No, como que meten a ese ni siquiera debería llamarse deporte. Pero eso, o sea, digamos. Me gusta ver los manes peleando. Cuando estaba Vin Diesel con la ropa. Solo ahí nomás. De resto, para sentarme a ver boxeo, ¿en serio? Debe salir de eso también. Sí, no, pero ellos lo drenan, pero igual. Ellos le siguen saliendo sin necesidad de que obviamente hay un trauma. O sea, no sé si es que ya. O sea, le sale el hematoma y lo drena. Y vuelve y le sale al rato. Pues claro, imagínense que están en una hiperemia, porque están en constante movimiento, están boxeando, entonces necesitas sangre los músculos, ¿sí? Y todos los tejidos, entonces va sangre hasta la periferia, hasta las orejas. Entonces empieza, y pues si se da una rexis, es mucho más fácil, por más de que lo drene, sigue porque va a seguir. Eso no va a parar hasta que pare ya su ejercicio físico. Y puede llegar un momento hasta que se desangre, claro, le baja la volemia, o sea, sangre no, pero sí le baja la volemia, y él pierde, me imagino, porque ya no va a tener suficiente fuerza porque no llega suficiente sangre a los tejidos. Qué sádico, ¿sí? Es que chimba deporte. Entonces, cuando hay, no, esto se drena también y se le coloca una sutura especial con un botón para evitar que siga, porque como son capilares, son vasos tan pequeños, tan friables, que entonces uno se recupera, pero el otro con el movimiento se sigue y sigue también. Entonces, eso depende de muchas cosas ahí. Cuando hay en cavidades corporales, donde están las serosas, entonces ya se pone el sufijo, ¿no? Se pone después. Hemo de sangre. Entonces, en cavidad cardíaca, hemo, pericardio. En cavidad pleural del tórax, hemo, tórax. En cavidad peritoneal, hemo, peritoneo. Entonces ya hubo una cavidad abdominal. Si no es trasudado, ya no es ascitis, ya sería, está llena de sangre. Entonces, hemo, peritoneo. Entonces vemos aquí corazón, todo lo que sería pericardio está lleno de sangre, sería hemo, pericardio. Listo, hasta que vamos a una hemorragia bastante grande. Edema, hiperemia, congestión, hemostasia, hemorragia, trombosis. 6. Creo que faltan. Trombosis. ¿Qué es trombosis? Aumento de la hemostasia. Es el coágulo El último que shock tapa lo vemos una- para la próxima semana porque en la casa. El coágulo que tapa una comida.
Trombosis es la formación de un coágulo exagerado, ¿sí? Por decirlo así. Trombosis, cuando uno habla de trombosis, la gente que no es del área normalmente lo asocia a ¿qué? Alteraciones cerebrovasculares, ¿no? Ay, le dio una trombosis. ¿Dónde? Entonces, trombosis, ¿qué es? Es la formación de un trombo, ¿sí? Pero de una forma exagerada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vimos, pero ya es patológico, porque vimos la formación del trombo en la hemostasia secundaria hasta la resolución de la hemostasia, en el cual que venía la agregación plaquetaria, la fibrina, ayudaba a la fisiología, porque era restauración normal, pero patológicamente es una formación exagerada, ¿sí? De estos componentes que se agrupan. Entonces viene lo que son plaquetas, agregación plaquetaria, fibrina, ¿sí? La malla de fibrina, y atrapa diferentes células como eritrocitos y leucocitos. Entonces, esa formación de trombo, que es un agregado de plaquetas, fibrinas y otros elementos, se unen a esa pared vascular y lo que va a hacer es que disminuya lo que es la perfusión, porque como es exagerado, miren, aquí está la imagen, exagerado, ocluye, entonces no hay paso de sangre. ¿Y qué factores se dan para que se forme un trombo? En este caso, en el trombo patológico hay 3 factores, gracias al señor Birch, que hizo la triada de Birch. Entonces, él dijo, pues para que se forme un trombo hay 3 factores, que uno siempre desencadena al otro. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay un daño endotelial, automáticamente se da lo que sería esa hemostasia, pero de una forma exagerada, entonces sería la hipercoagulabilidad. Y si hay una hipercoagulabilidad, entonces el flujo sanguíneo no va a ser normal, o va a ser turbulento, o puede ser una éstasis sanguínea. Entonces, flujo sanguíneo normal. Si hay un flujo sanguíneo anormal, digo anormal, puede que sea o turbulento o éstasis. En ese momento, lo que va a hacer es tocar el endotelio, activarlo, porque es que normalmente el flujo sanguíneo, como es laminar, cuando hablamos de física en flujo laminar, es un flujo constante en forma lineal. Y él pasa, no toca en sí, ¿sí? Físicamente no toca el endotelio. Pero ¿Sí? pasa. ¿No se acuerdan de la imagen de transmigración del leucocito que yo les mostré? Como había un espacio, ese espacio normalmente está. Cuando hay una estasis sanguínea, ralentiza la sangre y permite que las células pasen y toquen en el endotelio para hacer lo que sería la transmigración. Si hay una turbulencia, hace que la sangre, como si fuera en el estrecho del Magdalena, ¿sí? ¿Qué pasa? Está la sangre, está el agua. El agua así toda turbulenta, ¿cierto? Entonces golpea una pared a otra. Al golpearla, pues puede llevar a un daño endotelial, hipercoagulabilidad. Por eso es que una no va sin la otra. Todas van constantes. Entonces son 3 factores, que son la triada del señor. Entonces, ¿cuáles son esas la triada? Entonces, lesión endotelial, pues puede causar una lesión endotelial. Trauma, una infección, ¿sí? Un agente etiológico infeccioso, una reacción inmune, las hipersensibilidades que trabajan con anticuerpos, hipersensibilidad tipo 1, ya lo vieron la clase pasada, se la mandé grabada. Hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 3, la más pesada porque es por inmunocomplejos, puede dañar más fácil el endotelio. Trastornos metabólicos. En trastornos metabólicos está lo que es también la diabetes, que como un síndrome causa trastornos metabólicos también, dañan el endotelio. Por eso, al dañar el endotelio hay hipercoagulabilidad y se forma el trombo, y el trombo entonces forma isquemias, y por eso es que causa la necrosis coagulativa, subtipo gangrenoso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que pasa, por eso es que el pie, ¿cómo es que es? El pie diabético, que es con gangrena, y gangrena húmeda, por eso ya hace que coagulativa, más bacterias, entonces todo eso sucede. Eso es lo que pasa ya en la diabetes. Neoplasias y toxinas, ¿no? Las neoplasias pueden dañar los vasos sanguíneos, una toxina viaja por el torrente sanguíneo, lo que daña directamente la célula. Hipercoagulabilidad, entonces, pues una producción de sustancias procoagulantes
un aumento de sustancias procoagulantes, vitamina K creo que es una sustancia procoagulante, disminución de la producción de sustancias anticoagulantes, las que produce el endotelio, o los más anticoagulantes, fármacos que se pueden consumir. Uno de ellos es la ácido acetilcisteínico, la aspirina, ¿cierto? Es un anticoagulante. Por eso no es bueno tomar aspirina con dolor de cabeza. El dolor de cabeza, si es por un trombo, ¿sí? Causa una presión, la presión aumenta, causa una microhemorragia, consume la aspirina, entonces pues es un anticoagulante, mantiene y se da la hemorragia. De ahí los problemas, eso no es tan bueno como lo pintan. Activación excesiva de plaqueta o protoglicano, que son esas proteínas que ayudan a agregar fibrinógeno para que se activen las plaquetas y la fibrina. Y flujo sanguíneo normal, entonces éstasis sanguínea y turbulencia, que ya la expliqué. Éstasis, cuando se ralentiza, y la turbulencia puede ser por alguna alteración de las anteriores que crea un flujo alterado. Entonces, endotelio no se toca porque es la normalidad, o sea, la expectativa y la realidad es esto, ¿no? La realidad es que el endotelio libera unas proteínas que son unos factores que mantienen todo ese plasma líquido y no permite que los otros factores que se pueden activar se aglutinen y formen lo que es trombo. Por eso es que cuando no hay endotelio, ellos empiezan a dejar de liberar factores anticoagulantes para que permita que los factores coagulantes se activen, y también viene lo que es el factor tisular y factor de von Willebrand al ataque, ¿vale? Eso es lo básico que deben aprenderse ustedes. La trombina, porque es importante, lo vimos allá en ese taller de mediadores inflamatorios, porque ella ayuda a que las plaquetas liberen tromboxanos, y los tromboxanos ayudan a ¿qué? Primero, a que se dé la activación del fibrinógeno en fibrina. La trombina también ayuda y estimula a que el endotelio que queda por ahí libere factor de crecimiento derivado de plaquetas y active el músculo liso, y hay una vasoconstricción, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de la trombosis? Pues la formación del trombo, ¿sí? ¿Qué es la formación del trombo? Pues ya les dije que es un agregado excesivo, ¿sí? Lo normal es la hemostasia y esto ya es excesivo, plaquetas y fibrinas. Entonces el trombo puede tener una evolución, uno que se propague, ¿sí? O sea, que crezca más y ocluya, o que se desprenda un pedacito de él y viaje por la circulación y se convierta en émbolo, o simplemente se destruya porque los macrófagos vienen y lo fagocitan y hay una lisis de todo y vuelve toda la normalidad, que es lo que generalmente pasa. O se organice y se recanalice, o sea que la presión sea más grande, que busque un huequito y empiece a pasar un poquito de sangre de un lado hacia el otro. Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo de recanalización. El color del trombo también proporciona información. Por ejemplo, vamos a ver trombos pálidos, trombos rojos. Entonces estos trombos, ¿qué sucede? Trombos pálidos nos dicen que ¿quién da color? El eritrocito, ¿sí? Entonces cuando es un trombo pálido significa que está en un área de flujo sanguíneo rápido, ¿sí? Tan rápido que no permite que el eritrocito se una a la malla de fibrina, entonces queda pálido. Pero si está en un flujo sanguíneo lento, como en una éstasis o a nivel venoso, ¿sí? Entonces se va a ver rojo. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que los eritrocitos se unan a la malla de fibrina. Entonces vamos a ver estos dos tipos de trombos en la coloración, sobre todo a nivel macroscópico. Microscópico también tiene unas características. Y los trombos se van a dividir en trombo mural, cuando son trombos sanguíneos o en los vasos sanguíneos linfáticos, trombo cardíaco, dentro del corazón, como estamos observando acá, ¿sí?
Y tromboembolia es que ese trombo logró salir de donde estaba y salió, se fue circulando, entonces queda libre a la luz de los vasos sanguíneos. Pero ese es el peligro, ¿sí? El uno porque obstruye, causa isquemia, el otro porque va a causar isquemia pero más adelante, en algún lugar donde el diámetro o el calibre del vaso sanguíneo sea menor. Entonces vemos ejemplos. Tenemos, aquí se abrió, ¿sí? La arteria hizo disección y se abrió y todo esto es el trombo. ¿Listo? Lo mismo va a suceder en otra imagen que les tengo. Y aquí vemos un corte transversal en un trombo mural que es en una arteria y vemos unas llamadas líneas de sangre. Porque la describió él, entonces se llaman líneas de sangre. ¿Listo? ¿Qué significa líneas? Si ven que tiene una coloración diferente aquí en la periferia, luego en el centro, luego aquí más en el centro. Significa que primero es la agregación plaquetaria y la fibrina, no tienen coloración. Pero luego, con el tiempo, se va agregando lo que son eritrocitos, leucocitos y luego vuelven más plaquetas, ¿sí? Entonces, estas características de la conformación del trombo, que forman como líneas, se llaman las líneas de Sanz, ¿vale? Que se va a ver a nivel macroscópico. Y aquí tenemos disecciones a nivel longitudinal y vemos cuál es el problema de los trombos. Su extensión, miren, si a nivel longitudinal, miren todo lo que logra ubicar este trombo. Y a nivel pulmonar, ustedes no han visto, en internet sacan mucho una imagen de trombo, le dicen coágulo pulmonar, que parece las raíces de un árbol, que lo sacaron de una broncoscopia y sale así. Sale todo esto con raícitas, o sea que va a la bifurcación de esos vasos sanguíneos bien bonitos, ¿no? Pero pues obviamente ya eso causa una falla pulmonar en el paciente, ¿no? Miren acá, todo eso sería el trombo. Entonces el problema de esa formación exagerada, ¿sí? De desagregación de plaquetas y fibrina, entonces sería el trombo. Y microscópicamente tenemos corte transversal y longitudinal. Con esto terminamos, creo. Entonces tenemos una arteria, sabemos que una arteria, ¿por qué? Músculo liso, ¿sí? Tenemos la sangre que llega hasta acá. Y vemos como las líneas de sangre, ¿no? Porque ¿qué? Tenemos agregación plaquetaria y fibrina. Fibrina es la más eosinófila porque es proteína. Las plaquetas las que no tienen color. Y uno que otro leucocito que queda atrapado en eritrocito. ¿Bien? Entonces esto es un trombo. ¿Listo? Tenemos un trombo acá. Y a nivel longitudinal tenemos cuál es el trombo. Sería todo esto, ¿no? Ahora, porque aquí tenemos la túnica media, que es músculo liso, y todo esto internamente es el trombo. Pero resulta que si ven, tiene la sangre que permite el paso, o sea, está recanalizado. El trombo fue tan fuerte, el flujo sanguíneo, que permitió ir haciendo ese paso, entonces se va organizando ese trombo y se recanalizó, que es un pronóstico mejor porque va permitiendo que vuelva la perfusión sanguínea, ¿no? Entonces es un pronóstico que se puede dar que probablemente más adelante el paciente se vaya haciendo lisis de lo que es fibrina y se vaya fagocitando el resto y vuelva a funcionar normalmente. Eso se daría ya a nivel microscópico, que se podía observar, a nivel fisiológico pues ya no pasaría nada, pero obviamente en ese paciente pues ya lo estamos viendo, algo le pasó. Y estudien o les digo rápido eso. No, profe. Arteriosclerosis de arteria y arteriolo de arteriolo.